descanso eterno de la persona que está allí enterrada. Lo que hace es abrir el tarro de las esencias, de todos los peligros, de todas las venganzas que puedan caer sobre él, de las maneras y de las formas más inesperadas. La célebre pregunta que hizo Lord Carnarvon a Carter mientras se asomaba a la cámara mortuoria del faraón: ¿ve usted algo? Y la no menos afamada respuesta del arqueólogo Carter: sí, cosas maravillosas, traería el gozo por un tiempo y dejaría una herencia en la historia y en sus vidas, las marcas de la tragedia. En ese fastuoso sepulcro, intacto, encontraron tesoros invaluables de la antigüedad: tronos de oro, variedad de sillas, camas, cofres, bastones, vajillas, infinidad de objetos tallados en oro que acompañarían al joven emperador egipcio en su viaje por el mundo infinito. Estaban deslumbrados ante tanto brillo e historia. Estos son parte de los objetos que vio, lo estamos viendo ahora en pantalla. Eran pues objetos dorados, objetos que tenían pues una historia realmente increíble. Esos objetos se conocían, bueno, pues por referencias indirectas en otras tumbas, por haber aparecido sueltos en algunas sepulturas, pero nunca se había tenido una idea de ese caos genérico que tenía el aspecto de la tumba de Tutankamón. Mientras tanto, el mundo entero se enteraba a través de la prensa de los pasos diarios de esta expedición, pero pronto caería el primero a cuenta de la maldición de Tutankamón, tal como lo advirtieron en su tumba con jeroglíficos. La muerte golpeará con sus alas a aquel que turbe el reposo del faraón. Insisto, las muertes estuvieron presentes, es decir, se produjeron de verdad, no es ninguna invención. Hubo muertos en relación al descubrimiento de la tumba de Tutankamón. La primera persona importante en fallecer fue Lord Carnarvon, que lo hizo a principios del año 1923, poco tiempo después de abrir la cámara funeraria, y fallece en el Cairo producto de la infección de una picadura de mosquito. Fue imposible salvarlo, pues no existían medicamentos para contrarrestar esa grave infección, aunque no se sabe si la medicina hubiera servido, porque para muchos estaba claro que había sido consecuencia de la maldición del faraón. En aquella época no se conocía la penicilina. De lo contrario, probablemente aún viviría. ¿Qué sucedió? Fue a El Cairo. Los médicos dijeron que era una infección de la sangre, septicemia, creo. 6 semanas después de la apertura oficial de la cámara sepulcral de Tutankamón, se borró la alegría para Lord Carnarvon, tal y como lo vaticinó ese mismo día su colega también egiptólogo, Arthur Weigall, quien al verlo tan sonriente aquel día comentó: como el Lord siga, solo le doy 6 semanas de vida. Era la 1:50 de la madrugada cuando el inglés, que por años financió esta expedición para descubrir los tesoros y restos de Tutankamón, se despidió en tierras ajenas exclamando: he escuchado su llamada y le sigo. Tras esto, se apagaron las luces en toda la ciudad. Carnarvon volvió a su país en un féretro y fue sepultado en su mansión en Highclere, Inglaterra. Este hecho es lo que hizo destapar como un río de tinta la historia de la maldición. Los egipcios son muy supersticiosos, luego vamos a comentar algunos detalles que así lo avalan, ¿no? Y ellos fueron también los primeros en hablar de esos miedos que generan el trabajar con tumbas en donde pueden haber antiguos espíritus de los que fueron enterrados allí, que puedan atacar a los que entren, no solamente a los que entren de forma impía, para robar, para tomar de aquí y de allá, sino a cualquier persona que ose cruzar ese umbral sagrado, ese umbral de sacralidad que tiene cualquier tumba. Pobre Lord, que no sabía que al destapar esa milenaria tumba, cavaría la propia. Y eso que estaba advertido hasta por esotéricos. Su mismo colega le dijo lo que se le avecinaba. Le había tocado como primero en la lista de la maldición poderosa del faraón, a quien le irrumpieron su sueño eterno y despojaron en pro de conservar la historia. Curiosamente, cuando quitaron las vendas a la momia de Tutankamón, tenía una marca en la mejilla izquierda, la misma que llevó a la tumba a Carnarvon. Y no es todo. Al tiempo que él cerraba sus ojos, en Inglaterra su amada mascota también moría. ¿Qué sé? Le puedo contar algo fuera de lo corriente. Cuando viajé a Mesopotamia, dejé en Inglaterra a Susie, un pequeño fox terrier.
se incorporó a las 4 menos 5 de la madrugada cuando murió mi padre, justo con 2 horas de diferencia respecto del Cairo. Se desplomó con espuma en el hocico y murió. ¿Cómo se lo explica? Imposible. El descanso eterno de los difuntos es sagrado, y más cuando se trata del sueño de los faraones. Para ellos, la muerte no era sinónimo de tristeza, sino del siguiente paso para el mundo infinito. Para ello, debían estar correctamente momificados y partir rodeados de numerosos objetos valiosos. De ahí que no era grato que alguien irrumpiera en su mundo, en su viaje sagrado. Pero antes de la muerte de Carnarvon y su perra Susie, quien lo acompañó a varias de sus expediciones en vida, hubo otro suceso extraño. Howard Carter también tenía una mascota, que era un canario al que llevaba a todas partes. Justo el día de la apertura de la tumba en el Valle de los Reyes, en su casa, un hecho espeluznante ocurría ante los ojos de sus sirvientes. Una enorme cobra se metió hasta donde estaba la jaula del ave y la devoró. Cuando Carter abrió la tumba, entró una serpiente en la casa y devoró a su canario. Había comenzado la maldición del faraón, pero el brillo del oro encontrado le cegó. Muchos aseguraron que fue el espíritu del propio Tutankamón bajo la piel de esa cobra real quien devoró al canario. Los antiguos egipcios nos han dejado pruebas de la existencia de esas maldiciones. Fijaos en la fotografía que estáis viendo ahora mismo. Pertenece a la tumba de un príncipe, hijo de Ramsés IX, que está en el Valle de los Reyes. A la entrada, en las jambas de la puerta, vemos estas cobras, estas serpientes, echando fuego por la boca. Eso es un símbolo protector. Para muchos, fue mal visto el hecho de que no le dieran la solemnidad requerida cuando mostraron al mundo la cámara mortuoria del niño rey. Finalmente, estaban allanando su última morada. Arthur Weigand, quien fue parte de la expedición, vaticinó la muerte de Lord Carnarvon, pero irónicamente, a él también lo alcanzaría su destino, y casi por las mismas fechas. Esto es Enigma, el lado siniestro de la historia. Con la app TV Azteca en Vivo, si eres trabajador afiliado al IMSS, mídele la frecuencia a tu cotización. Es tu derecho saber qué patrón te registró, por cuántos días, con qué salario. Tu cotización es la llave a los servicios de salud, el ahorro para tu retiro, tus incapacidades y la protección del ingreso de tu familia. Lejos de enseñarte, yo quiero aprender de ti. Bienvenido a La Voz. Prometí no llorar y fue lo primero que hice, pero es que es inevitable. Audiciones que harán vibrar tu corazón. Permíteme que te lleve a la final. Lo que tiene es una voz preciosa. Esto es de lo que se trata, La Voz. De encontrar verdaderos talentos. Grandes decisiones. Enfrente de Dios y de nosotros. Decide. Con María José. Medit Márquez, con Jesús. Coaches extraordinarios. Eso, exactamente. Ven conmigo, baby. Bienvenida al equipo Jesús Navarro. Ándale. Esta es la pulsera de la buena suerte. Estrategias únicas. El recorrido en tu equipo va a ser corto porque te la vamos a robar. Yo juré que me iban a bloquear. Estoy juntando tanto talento que verdaderamente es delicioso. La Voz, 7:30 de la noche, por Azteca 1. Cada mañana decides levantarte, esforzarte, hacer una declaración de guerra a tus miedos. Y así la incertidumbre se convierte en fuerza, en ese impulso que nos hace vivir cada hazaña y cada sueño, haciéndonos sentir que el oro es nuestro. Azteca 7. Sigue la noticia con la única revista informativa de la tarde. Reportajes, entrevistas, finanzas, deportes. Todo con el sello de Luciana Weiner, Carlos Mota, Álvaro López Sordo y Daniel López Casarín. ADN 40 en línea, lunes a viernes 13 horas. ADN 40. El lado siniestro de la historia. Enigmas. Ya estamos de regreso en Enigmas. El lado siniestro de la historia. Tras el descubrimiento de la cámara mortuoria de Tutankamón, se desató la maldición faraónica más poderosa que haya existido. Se cuentan más de 30 personas muertas de formas misteriosas o inauditas. El descubrimiento de la tumba del llamado Niño Rey fue noticia en el mundo, igual que las tragedias que vinieron al paso. La persecución de Tutankamón fue imparable.
y despiadada. Pues allanaron su tumba, desnudaron sus restos y lo despojaron de los tesoros funerarios que lo acompañaban en su viaje infinito. Howard Carter dijo a Lord Carnarvon al asomarse por un orificio hacia la tumba que veía cosas maravillosas, pero no vislumbró que estaba escribiendo nuevas páginas en la historia de Egipto y otras de horror para el mundo. Recapitulando, tras el descubrimiento en la necrópolis vinieron las muertes de quien financió la costosa expedición, el egiptólogo Lord Carnarvon, más otros allegados al equipo, incluso las mascotas de ambos. Pero esa lista negra estaba por engrosarse. En 1924, 5 visitantes murieron repentinamente. Seguía el turno para Arthur Macy, quien junto con Carter retiró la última piedra del muro de la cámara mortuoria. Tras esto enfermó y decidió volver a Estados Unidos, pero no llegó. Murió en el Atlántico. George Gould murió al siguiente día de visitar la tumba. Tampoco escapó de la maldición el egiptólogo francés Georges Benedetti, quien sufrió una caída en ese sitio y lo envió al sueño eterno. Lo curioso es que fue un niño quien descubrió el escalón que bajaba a la tumba del faraón, y este vivió por muchos años. Incluso fue guía de más exploradores en otras tumbas de la necrópolis. Hussein vio pasar la muerte cerquita, pero al final pasó a mejor vida por causas naturales. Ningún hombre volvió de esta tumba. Todo aquel que entraba se quedaba dentro. Las mujeres lamentaron la pérdida de sus maridos y de sus hijos. Gente de Luxor también entró en la tumba para investigar. Estos tampoco regresaron. Entonces vinieron representantes del gobierno y cerraron la mina para que nadie más entrara. Todas las personas que accedieron a la tumba están muertas. Pero para quien vino una desgracia en cascada fue para la familia del asistente en la exploración, Richard Badel, quien clasificó los tesoros. Incluso en su dormitorio tenía uno de los jarrones del faraón. Tras su muerte repentina, su esposa y su padre se suicidaron. Este último se habría arrojado del 7º piso de un edificio. Pero no fue todo. En el trayecto al cementerio se llevaría a un inocente en su viaje. Algunos de los secretarios, familiares, gente vinculada al descubrimiento, bueno, pues sufrieron una serie de atropellos, de infortunios que en definitiva alimentaron la historia de la maldición, ¿no? Uno de los más conocidos es la muerte del secretario Richard Bethel, que él era el secretario de Howard Carter. Cuando iba a ser enterrado en Inglaterra, el coche que llevaba el ataúd atropelló a un niño, muriendo instantáneamente, y luego el padre de Bethel, cuando conoció la muerte de su hijo, se lanzó por la ventana suicidándose. En tanto, la postura científica también rechaza tajantemente que exista una maldición faraónica, y han hecho infinidad de exámenes de laboratorio y estudios para llegar a la conclusión de que las muertes de las personas que participaron en los trabajos de excavación y descubrimiento de todas las tumbas egipcias, no solo la de Tutankamón, se debieron a un hongo en el ambiente. La presencia del Aspergillus, ese microorganismo, ese hongo que permanece latente en un espacio cerrado, que puede estar ahí latente durante miles de años, como debió de suceder en la tumba de Tutankamón, que surge a partir de elementos orgánicos como las ofrendas que se dejaron en la tumba y que estaban debajo de uno de los lechos funerarios de la antecámara, o la propia madera con la que estaban hechos muchos de esos muebles o muchas de esas estatuas, y que al contacto con el aire se reactiva, con ese nuevo oxígeno se reactiva el Aspergillus y es capaz de contagiar, de infectar a una persona. Y si esa persona, además, como el propio Carnarvon, sufre de algún tipo de problema respiratorio, pues como dicen los egipcios, jalás. No hay manera de solventar el problema y la persona pues cae fulminada en pocas semanas. Precisamente de este hongo maligno surge la teoría de que los faraones tenían que proteger al máximo sus costosas ofrendas mortuorias. ¿Cómo? Desatando un veneno en el ambiente a través de la proliferación del Aspergillus niger, que funcionaría como un sistema de seguridad tóxico. Fue así como, con hongos mortales, se deshacían de los profanadores.
Tal vez el sistema antirrobo más efectivo que se haya desarrollado hasta la fecha. No se vayan, porque al regresar del corte hablaremos del Tablero Infernal. Un juego que solo pueden jugar aquellos que están dispuestos a entregar su alma al diablo. Esto es Enigmas, el lado siniestro de la historia. Con la app TV Azteca en Vivo, Tu equipo va a ser corto porque te la vamos a robar. Yo juré que me iban a bloquear. Estoy juntando tanto talento que verdaderamente es delicioso. La Voz, 7:30 de la noche, por Azteca 1. Cada mañana decides levantarte, esforzarte, hacer una declaración de guerra a tus miedos. Y así la incertidumbre se convierte en fuerza, en ese impulso que nos hace vivir cada hazaña y cada sueño, haciéndonos sentir que el oro es nuestro. Azteca 7. Sigue la noticia con la única revista informativa de la tarde. Reportajes, entrevistas, finanzas, deportes. Todo con el sello de Luciana Weiner, Carlos Mota, Álvaro López Sordo y Daniel López Casarín. ADN 40 en línea, lunes a viernes 13 horas. ADN 40, el canal informativo más visto de México. Oye, ¿quieres ver algo genial? Sígueme. Creo que es una estupenda idea. ¡Sí, genial! ¡Es asombroso! Comenzó a hablar de cosas tan raras. Cinco parejas en un emocionante juego del amor donde solo una pareja ganará el regalo de sus sueños. Enfrentando retos y desafíos que pondrán a prueba su amor con un toque de humor y diversión. Descubre qué parejas se complementan mejor en las escapadas románticas y cuáles se ponen a prueba en las escapadas incómodas. Con tantas ganas de aprender bachata y yo aquí aprendiendo contigo. La pareja ideal a las 6 de la tarde por Azteca 1. Este verano te llevamos de Tokio. Análisis, humor, cultura, gastronomía. A partir del 23 de julio, la mejor cobertura de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 con De Tokio un poco, de Tokio Morocho y los protagonistas por Azteca 7. La definición de valentía son estas personas. Cuando de pronto vio como un hombre mayor se desplomó, de inmediato corrió a ayudar. Se han convertido en protagonistas de sucesos y accidentes terribles. Héroes salvadores. Todos los lunes a las 7:30 en la barra de impacto de ¡A+! En punto de las 9 de la noche conoce los acontecimientos que son y serán noticia. Periodismo oportuno y veraz que llega hasta ti. Muy buenas noches, gracias por su sintonía. Es Noticia, lunes a viernes 21 horas por ADN 40, el canal informativo más visto de México. Ya estamos de regreso en Enigmas, el lado siniestro de la historia. Hay quien busca el bien a cambio de malbaratar su alma. Lo hacen a través de rituales demoníacos o por medio de una tablita mandada a hacer por el mismísimo diablo. Con el tablero infernal se adentran en el mundo de las tinieblas para conseguir salud y fortuna. Si es que consiguen sus premios, sus almas tendrían su lugar apartado entre las llamas de Lucifer. Pero ¿quiénes son los valientes o locos que gozan literalmente de tentar al diablo? Le llaman juego de la tabla infernal, pero está lejos de ser un juguete, a menos que considere que su alma no vale nada. Le llaman juego, pero sería divertido solo para los que tienen urgencia de ver al diablo y sus guardias frente a frente. El tablero infernal es tan poderoso que quien se entretiene con él sabe que después podría no volver a ser el mismo si es que sobrevive. Cuenta la leyenda que hay 3 tableros en todo el mundo, originales al menos, extraídos de distintos maderos. El primero, del jardín del Edén. El segundo, extraído de la cruz en donde crucificaron a Jesucristo. Y el tercero, extraído del árbol en donde se colgó el mismísimo Judas.
Antes de saludar a Lucifer, primero se encontrará con Viewer. Es llamado el gran jefe que lidera 50 legiones de demonios. Él da buenos cuidados y saluda a los enfermos a cambio de esas almas que se ofrecen por sus dones. Se representa de forma terrorífica, con la cabeza de un león y 5 patas de cabra. Solo se lo encontrará si juega el tablero infernal. La gente suele creer que es un juego, como cuando dicen vamos a hacer el juego de la copa o que viene siendo la ouija en cristal. El tablero infernal es algo mucho más peligroso y no es conveniente utilizarlo. Tras el primer encuentro con Viewer, sigue tocando puerta en el descenso para encontrarse de frente de forma aterradora con Alastor, el verdugo de la venganza, un ejecutor severo de las sentencias dictadas por el mero jefe allá en el infierno. Alastor conoce el pasado y futuro de cada uno y gobierna 40 legiones de demonios. A diferencia de la ouija, este tablero fue diseñado exclusivamente para comunicarse con seres infernales. En este camino que emprende al jugar con el tablero infernal, hallarán a Lilith, creada antes que Eva, primera esposa de Adán. Ella fue a dar con Lucifer por desobedecer al Supremo. Se manifiesta con 2 grandes alas, y de sobra está que les diga que es la favorita del diablo. Belleza maligna, madre del adulterio y la promiscuidad. También alude a la rebeldía o al desacato. Se han hecho muchas copias del tablero y obviamente ya no sabemos dónde están los originales, pero algunas personas saben acceder, no todo el mundo. Para el juego no se necesitan más que 3 almas dispuestas a quedarse de forma definitiva en el ardiente infierno. ¿Usted entraría al juego? Debe realizarse entre 3 personas, no más ni menos. Es una herramienta que, según cuentan, fue creada para abrir una puerta muy peligrosa, una puerta que conecta directamente al infierno. Si es que alguien llega a dar con este siniestro tablero por esas casualidades de la vida, por nada del mundo debería intentar usarlo. Se requiere de velas, mucha sal y valor para enfrentarse a la fuerza sobrenatural que emana de las entrañas del infierno. Con este ritual se comienza el llamado. Se sabe que 3 jóvenes mexicanos consiguieron uno de esos 3 tableros infernales originales y su experiencia fue representada de forma aterradora. Conforme vayamos avanzando, los demonios van a ser más fuertes. Una vez que iniciemos, no hay marcha atrás. Tenemos que seguir. Hay que empezar. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Alguien quiere jugar con nosotros? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Son iniciales? Wer es un demonio menor, es un guardián. Escuchen lo que escuchen, sientan lo que sientan, no volteen atrás, no se muevan. Wer, ¿eres tú? ¿Quién eres? Alastor. Tranquila, tranquila. ¿Qué te pasa? Ya no quiero jugar, ya no quiero jugar. Vámonos, por favor. Tenemos que seguir, no podemos dar marcha atrás. No lo puedo creer. Ella está aquí. ¿Quién? Ella. Lilith. Bajaron a través del tablero hasta toparse con los demonios. Llegaron así ante la presencia de Lilith. Aunque por momentos la chica quiso retroceder, se vio obligada a permanecer junto a sus 2 amigos. El fuego infernal había resultado según las instrucciones. ¿Fue divertido? No lo fue. De hecho, tuvieron la oportunidad de salir corriendo antes de encontrarse con el gran jefe de las tinieblas.
no la aprovecharon. Estos jóvenes se comunicaron con seres del infierno, como por ejemplo Buer, Alastor y finalmente Lilith. Lo hicieron por diversión, por curiosidad, pero lo que ellos ignoraban es que conforme iban descendiendo en este abismo infernal hasta llegar a Lilith, en realidad lo que hacían era pactar con el mismísimo diablo, porque ese es el objetivo principal del tablero infernal. No es comunicarse con seres infernales, no es satisfacer la curiosidad de nadie, es pactar con el mismísimo rey de las tinieblas. Lograron huir, pero lo que no pensaron es que habían dejado abierto un portal del inframundo. Con las desgracias ocurridas a diario, ¿será posible que un gran ejército venga del infierno a apoderarse de las almas pecadoras? ¿Andarán por aquí los demonios de Buer, Alastor y la bella Lilith para llevarse a rastras esclavos para el ser de las tinieblas? En lo que se aclara este enigma, sería bueno no tentar al demoníaco con este tipo de juegos. ¿No les parece? Hemos llegado al final de otro capítulo de Enigmas, del lado siniestro de la historia. Yo soy Rubén Moya y los veo muy pronto.